Hola, muy buenas tardes. Yo soy el maestro Armando Tavera. Yo voy a darte y impartir la materia de gestión en imagen pública. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar nuestra herramienta de trabajo más importante, que es pues conocer al tema en el que nos estamos introduciendo para poder interactuar con este tipo de conceptos y que estemos familiarizados con ellos. Principalmente pues vamos a iniciar con nuestro objetivo. El objetivo de nuestra materia es que tú aprendas de manera concisa las herramientas necesarias para poder distribuir los conocimientos en imagen pública, tanto en imagen auditiva como en imagen verbal, etcétera, etcétera, para que puedas tú utilizarlos en tu vida diaria y que pueda tener un efecto positivo, tanto en la manera en la que podemos nosotros conducirnos formalmente, verbalmente, físicamente y mentalmente. De esta manera pues puedas utilizar estas herramientas en todas las materias o licenciaturas que estés tú por trabajar, estudiar. Bueno, pues vamos a empezar por definir los conceptos más importantes que son primordiales y la plataforma que vamos a empezar a trabajar, que es imagen. ¿Qué es la imagen? Pues tú estás familiarizado muy bien con ese concepto. Imagen viene del latín imago, que significa retrato. Y bueno, esta parte y este concepto tú lo tienes muy trabajado en tu inconsciente colectivo para que puedas tú poder definirla de manera mental. La imagen tú ya la conoces. Hay diferentes tipos de imagen que en este punto yo te quiero dividir los conceptos para que los vayas manejando, porque generalmente nosotros pensamos que la imagen es un concepto general, pero hay varias y muchos tipos de imagen que nosotros podemos trabajar. El primero y el más importante que yo quiero compartirte el día de hoy es la imagen mental. La imagen mental, bueno, tú ya la conoces, tú sabes que puedes producir imágenes diferentes en tu cerebro y estas dos se correlacionan en el interior y en el exterior de tu cerebro, tanto en el día como en la noche. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en el día tú ya sabes que tu ojo, tu proceso visual hace un proceso, un envío de imagen a toda nuestra corteza y se envía el mensaje y este mensaje produce una decodificación. Esta decodificación genera información tanto en el día como en la noche. Quiere decir que nuestro cerebro está trabajando de manera continua todo el día. Nuestro cerebro no trabaja y no para de manera paulatina, no tiene pausas. Por lo tanto, quiere decir que nuestro cerebro está en constante trabajo, en constante evolución. Y ahí mismo genera imágenes, las almacena y estas imágenes son las que, bueno, se almacenan en tu cerebro y empiezan a generar envíos y decodificaciones informativas que son muy importantes para nuestro tema introductorio, que es imagen. La imagen tú la puedes observar en el día, tus ojos son los que se encargan de ver en el presente. ¿Cómo es esto? Pues bueno, nuestro ojo se concentra mucho en la visualización de nuestro día presente, pero también hace una visualización tanto de pasado como futuro. Solamente son visualizaciones porque lo único que se encarga de producir imágenes en el presente es nuestro ojo. Y tú ya lo conoces de manera más cercana porque tú los tienes, tú puedes observar, por lo tanto, tú ya tienes una familiaridad con estas imágenes mentales. Las imágenes mentales son captadas en el día y posteriormente las imágenes que son captadas en la noche tú ya las conoces como, y te las pongo entre mayúsculas, son sueños, son procesos oníricos que representan imágenes mentales que tú puedes observar y que generalmente son tratadas de manera mística, de manera mágica, pero no es así. ¿No? Tu ojo puede observar de manera mental en la noche y decodificar lo que tú conoces como sueños. Son nada más y nada menos que códigos que tu cerebro va guardando de manera paulatina para que después, al momento de tu despertar, empieces a producir este tipo de decodificaciones y te preguntes por qué soñé con un bosque, por qué soñé con una palabra, por qué soñé con un perro, por qué soñé con un gato, etcétera, etcétera. Son imágenes que se vuelven codificables para que después tú al despertar las comiences a analizar y logres una decodificación. Estas son las primeras partes de la imagen mental. Son muchas más, pero nosotros vamos a ir trabajando de manera secuencial todo este tipo de procesos imagológicos. En el que nosotros podemos ir viendo y observando las diferentes maneras en las que observa nuestro cerebro de manera externa y de manera interna. Bien, ya estamos definiendo la palabra imagología. Te conté un poco del proceso interior y exterior, la observación del día y la noche. Vamos a definir el concepto de público. El concepto de público viene de la derivación del saber, del conocimiento del público en general,
que se hace del saber único y general. ¿Cómo es esto? Pues bueno, si nosotros definimos la imagen pública, nos define el concepto de la observación, de la imagen, del retrato, del conocimiento verbal, no verbal, kinestésico, sinestésico, y nosotros las juntamos que lo hacemos del conocimiento del público, de la sabiduría del colectivo popular. Esto quiere decir que la imagen pública se define como el conocimiento que nosotros le otorgamos a todo aquel concepto que se vuelve público y general. Entonces nosotros lo hacemos propio de la sociedad, y la sociedad se encarga de analizar y de ejecutar diferentes condiciones y conceptos sobre ti mismo o sobre ti misma. Todo va a depender de cómo tú les otorgues la imagen que tú adquiriste en la infancia y en la adolescencia, para que tú le estés proporcionando la imagen en la adultez. Recuerda que todo comunica, incluso las palabras, los gestos, la combinación de tu ropa, incluso el fondo que yo te estoy compartiendo el día de hoy, comunican de manera muy específica para que pueda decodificar, como te comenté hace un momento, tu cerebro y envíe una avalancha de información. Esta avalancha de información es la que yo te voy a ir definiendo conforme va pasando el tiempo en nuestras sesiones de clase. Para comenzar, después de definirte el concepto de imagen y de imagen pública, vamos a entrar ahora sí al concepto de la percepción de la imagen. Vamos a entrar a este concepto y yo te voy a regalar rápidamente una fórmula verbal, una fórmula que tú estás familiarizado, una fórmula matemática, en este caso emocionalmente, para que tú y yo podamos comprender de qué manera definimos la imagen pública. Y esto es facilísimo, rapidísimo. Yo te voy a compartir dos conceptos muy importantes, que es el estímulo y la recepción. Tú ya estás familiarizado con estos conceptos porque ya los viste desde primaria. Tú ya sabes el concepto de comunicación, que es emisor, receptor, es decir, A y B, en este círculo donde A regresa a B y vuelve otra vuelta a regresar en este círculo de la comunicación. Tú ya lo conoces, no te tengo que explicar a grandes rasgos y a profundidad este concepto. Por lo tanto, me voy a dar la oportunidad de poderte explicar esta fórmula, tratando de adentrarme mucho a la recepción y al estímulo. ¿Qué no son estos dos? La recepción, ya sabes, es la recepción de información. Yo te estoy hablando a ti, tú estás recibiendo conceptos. Esa es una recepción. Y un estímulo es el estímulo emocional que yo te envío. Por ejemplo, si yo te sonrío, te estoy enviando el estímulo de aceptación, de alegría. Si yo estoy severo y mi semblante y mi ceño se encuentran fruncidos, a lo mejor puedo enviarte un estímulo de información, de molestia, incomodidad, etcétera, etcétera. Eso es un envío de estímulo. Todos los seres humanos estamos capacitados para enviar estímulos. ¿Cómo son estos? Tú envías estímulos, por ejemplo, cuando toses, cuando sonríes, cuando estornudas, cuando le haces un gesto amable a un vecino que está saliendo y quiere ser agradable. Todo el tiempo enviamos estímulos, quiere decir que enviamos emociones, y estas son recibidas. Por lo tanto, tú puedes decir de una persona, si te sonríe, que te cae bien, que es agradable, que es empática contigo, y por lo tanto tú puedes hacer un análisis inmediato y rápido de si esa persona fue agradable o empática contigo, y por lo tanto si te quiere caer bien o si tiene una buena vibra o mala vibra. Aquí rapidísimo yo te quiero compartir este concepto de mala vibra y buena vibra. Los conceptos de buena vibra es esto mismo, el envío de buenos estímulos. Tú piensas que es una persona con buena vibración. Tú ya lo has visto en física, ya es un concepto preparado para ti. Entonces el envío, y cuando tú conoces el concepto de mala vibra, es que tú recibiste un estímulo negativo. Por lo tanto, este estímulo negativo tiene un proceso de onda vibratoria negativa. Es mala vibra. Esos son los conceptos rapidísimo que tú tienes ya ahí compuestos. Bueno, entonces ya te expliqué. Vamos a irlas sumando, ¿te parece? Vamos a ir sumando recepción más estímulo, más mente. Vamos a agregarle este concepto de mentalización. La mentalización no es nada más ni nada menos que los pensamientos que van girando en ti alrededor del día. Nosotros como seres humanos ya tenemos un patrón mental. ¿Qué es un patrón mental? Bueno, tu patrón mental es el que se encarga de definir tu personalidad desde tu niñez, desde tu adolescencia y ahora tu adultez. Por lo tanto, tú ya estás encargado de producir una rutina de pensamientos mentales. Por lo tanto, a lo mejor tú ya estás acostumbrado
a despertarte con un proceso mental. Quizá puede ser positivo, a lo mejor puede ser optimista, puede ser un poquito apagado en las emociones, etcétera, etcétera. Tú ya te conoces, tú ya sabes cómo despiertas. Por lo tanto, ya conoces este patrón o esta rutina emocional. Ya tienes un concepto de ti mismo. Por lo tanto, tú ya sabes generalmente cuáles son tus pensamientos rutinarios. Puedes llegar a pensar en el día al día en quiero superarme, o a lo mejor puedes tener también procesos mentales de victimización, ay, me esfuerzo mucho, o cuándo voy a progresar, o tengo que progresar, etcétera, etcétera. Son esos pensamientos que tienes en rutina día a día. Eso es una mentalización. Son los pensamientos que están grabados mentalmente en tu cerebro. Están totalmente informados y capacitados ahí dentro en tu cabeza mental. Aquí en tu universo, en tu cosmos mental, y en el que tú tienes toda esta información guardada precisamente para utilizar en el momento apropiado y a la hora indicada y para un trabajo en específico. Eso es una mentalización. Entonces, bien, tenemos la formulita ahí, ya tenemos recepción, más estímulo, más mentalización. Todo eso nos genera igual, dale una igual como si fuera matemáticas, y le vamos a dar el resultado de imagen. Es decir, la recepción de estímulos y la mentalización producen una imagen y una opinión. Agregué ahí automáticamente la palabra opinión. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando las personas te empiezan a mirar, te empiezan a observar, automáticamente se juntan estas tres sumas y te da el resultado. Quiere decir que la gente te observa, recibe la información, recibe el estímulo, mentaliza, piensa las cosas y entonces te ve, te observa. Generalmente le vamos a poner la palabra entre comillas de te juzga, pero no es cierto porque esa palabra se viene mucho después, sino que hace una previa concepción de lo que tú eres, observa tu camisa, tu sonrisa, tus ojos, tu cabello, etcétera, etcétera, y entonces da una opinión de ti mismo y de ti misma. Quiere decir que si observas a una persona que va en la calle, tiene el cabello muy largo, viene un poquito desarreglada, tú automáticamente piensas que esa persona de manera positiva es agradable, pero de manera social tiene que ser un poco pausada, porque automáticamente tú piensas que es, entre comillas, fachosa, desarreglada, etcétera, etcétera. Tú ya estás familiarizada con esos conceptos. Eso es lo que automáticamente nosotros enviamos. Recuerda que nuestros envíos de mensajes están producidos por nuestro inconsciente colectivo, por la educación que nos otorgaron nuestros padres y por la educación social que hemos tenido. Es decir, en la primaria, si estuviste en una escuela pública, tú tendrás una opinión específica de un cierto sector. Si estudiaste en una escuela particular, también estuviste trabajado inconscientemente y emocionalmente y darás opiniones de acuerdo a la convivencia, el ámbito social en el que fuiste educado. Entonces, nosotros estamos condicionados a dar una opinión de las personas, de las cosas, de las instituciones, empresas o de tu misma realidad o de tu propio interior inconsciente, es decir, tus sueños y en tu propio estado onírico. Por eso se producen los sueños, ¿ok? Entonces, bien, ahí ya tenemos esta formulita. Ahí cuando nosotros tenemos recepción, percepción, nos da mentalización, nos da una opinión y una imagen, nosotros a la formulita le vamos a agregar dos conceptos más importantes y muy interesantes, que son la identidad, que es lo que a ti te da una identidad, que es decir, tú tienes una identidad, puedes llamarte Laura, tienes la identidad de que eres mujer, tienes una concepción del mundo optimista, te gusta un arreglo personal, quieres superarte, etcétera, etcétera. La identidad no es nada más ni nada menos de lo que nos hace identificarnos con nosotros mismos, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí nuestra propia identidad. Y luego nosotros también le sumamos un poquito el tiempo. El tiempo para la imagen pública es muy importante porque acuérdate que el tiempo define muchas cosas, incluso nos define a ti y a mí nuestra estadía en esta realidad, en este universo, en esta vida o en lo que tú llegues a creer. Entonces el tiempo se le suma a la identidad y por lo tanto nos genera una reputación. ¿Qué es lo que tú tienes como concepto de reputación? Bueno, el concepto de reputación que tú ya conoces de manera universal es la integridad o el concepto positivo o negativo que tienes tú de una persona en particular. Eso es la reputación. Entonces, unimos todos estos conceptos y si tú las vas escribiendo y vas conmigo haciéndolo juntos, hacemos esta fórmula y la fórmula quedó de esta manera.
Recepción más estímulo nos da mentalización. Igual nos da una imagen y una opinión. Si nosotros le agregamos una identidad y una temporalidad, nos otorga una reputación, ya sea positiva o negativa. En esto sí yo quiero hacer un énfasis muy importante para ti en tu vida. Quiero hacer este énfasis porque acuérdate que en la imagen pública, en el aspecto general, no hay una imagen positiva y negativa, siempre y cuando tú ordenes cuáles son las fuerzas de esta fórmula que le quieres agregar. Por ejemplo, te lo quiero explicar. Si tú le quieres agregar mucho estímulo, mucha recepción, mucha identidad y sobre todo mucha reputación, tu imagen pública se hará una balanza al lado positivo. Quiere decir que tú te vas a encargar de tener buenas modales, hacer una valoración de tu propia carrera, tener valores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda esta fórmula se va a inclinar al estado positivo. Si tú quieres agregar, por ejemplo, en este caso te lo voy a poner rápido, como la imagen pública de Alejandra Guzmán, que a lo mejor Alejandra Guzmán tiene una recepción y un estímulo en el que ella tiene una personalidad fuerte, de mujer luchadora, de mujer guerrera, pero también de rebeldía. Por lo tanto, ahí la imagen pública no es tan mala, no es tan malo el estilo negativo. Entonces, tiene que meterle un poco de porcentaje de negativismo porque su imagen pública así lo necesita. Si ella no tiene rebeldía, la verían un poquito más tierna, más calmada y por lo tanto los seguidores cambiarían, el target cambiaría, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí identificamos estos dos rubros. No hay publicidad, no hay imagen ni positiva ni negativa, solo imagen. Es lo que quiero que comprendas. Lo único que cambia es qué tanto le quieres dar fuerza o tanto a la balanza, o la quieres cargar a la balanza para que pueda inclinarse. Esto es en cuanto al grado de positivismo y negativismo en la imagen pública. Entonces, ya lo tienes ahí comprendido porque tú vas a evaluar cuál va a ser tu imagen pública. ¿Qué tanto quieres tú ser empático? ¿Qué tanto quieres tú dedicarte a esta situación de caer bien? O a lo mejor tu personalidad es un poquito más solitaria y a lo mejor necesitas que tu imagen pública no sea tan empática, sino respetuosa, pero también poniendo límites. Entonces, tú vas a ir evaluando cuál es la imagen pública que tú le quieres mostrar a las personas. Ahí quiero hacer un punto y un énfasis muy importante porque recuerda que este tipo de imagen generalmente puede ir en progreso, ir de manera evolutiva, de acuerdo a lo que tú te vayas a dedicar o a la licenciatura a la que vayas a elegir. Por ejemplo, no es lo mismo tener una imagen pública si te quieres dedicar a las artes, al entretenimiento, a un talk show, que dedicarte a la medicina o a la abogacía, que ambas, o a la política, que en estos tres rubros el concepto cambia porque necesita o tiene diferentes necesidades la imagen pública. En este caso te las voy a explicar. En la imagen pública, cuando eres un presentador de talk show, tienes que ser más expresivo, extrovertido, tienes que tener la comunicación, tienes que ser muy empática, tienes que tener muy evolucionada el sex appeal, el erotismo, porque tienes que erotizar o conquistar o ser atractivo o atractiva a la cámara. A diferencia de un abogado o un médico, que tiene que tener una imagen pública seria, tiene que tener una imagen pública recta, porque el médico maneja emociones, maneja salud. Por lo tanto, si una persona no ve confiabilidad, es muy fácil que a lo mejor pueda provocar un poquito de distanciamiento o a lo mejor desconfianza en cuanto al diagnóstico médico o incluso hasta operar. Por eso es muy importante la imagen pública en nuestras emociones y en nuestras situaciones. Bien, ya tenemos entonces ahí el concepto. Te voy a hacer la remembranza, ya te di el concepto, imagen pública, los conceptos de kinestesia, sinestesia, vimos también la ecuación de la imagen y los procesos positivos y negativos y la generalidad que esto conlleva. Ya tenemos estos dos conceptos. Vámonos rapidísimos con los axiomas de la imagen. ¿Qué es un axioma? Y para que tú lo puedas comprender de manera más fácil, un axioma es una proposición que ya no necesita demostración porque ya está hecha, ya está vista, ya está mirada. Por lo tanto, ya no tienes que hacer una investigación o una metodología para poder comprender o conocer lo que ya estamos realizando. Entonces, bien,
Como ya te comenté, el concepto ya lo interiorizaste, ya lo mentalizaste, lo aprendiste, por lo tanto, vamos a agregarlo. Axiomas de la imagen. Quiere decir que son las proposiciones que son verdad, que son verídicas de la imagen. Entonces, bien, vamos a ir punto a punto conversando estas axiomas, para que tú las conozcas y las identifiques de manera muy rápida y fácil. Vamos a empezar desde el punto importante y primordial, que es la persona o el personaje en sí mismo o en sí misma. Que somos tú y yo. Tú me estás observando a mí y yo soy un personaje para ti. Tengo una personalidad, tengo una identidad, tengo una psicología del personaje, yo tengo una comunicación verbal, una comunicación kinestésica, una comunicación no verbal, y tú esos axiomas ya los estás observando, ya los estás mirando. Aquí mismo yo quiero comenzar contigo y compartirte que nosotros tenemos la comunicación verbal mucho más desarrollada, es decir, la comunicación inconsciente es mucho más poderosa que la consciente. ¿Por qué? Te voy a recordar, porque acuérdate que somos 70% comunicación no verbal y el 30% es comunicación verbal. Es decir, nosotros comunicamos con nuestros ademanes, con nuestros parpadeos, con nuestros movimientos corporales, etcétera, etcétera. Y todo lo que sucede además en nuestros pensamientos, en el interior. Recuerdas que te dije en el proceso onírico, en el proceso inconsciente. Nuestro cerebro tiene tres etapas muy importantes que son consciente, inconsciente y subconsciente, que son las etapas de la profundidad mental. Todas estas áreas de la mente, que son tres, y hay una cuarta que es la mente reptiliana, ahorita te la comento, pero primero me voy a centrar en las tres, que estas etapas están conectadas en sí mismas. Consciente, para que lo entiendas muy bien, es todo lo que nuestro cerebro entiende de manera despierta. Tu cerebro está atento de manera despierta y es de manera consciente lo que tú comprendes. De manera inconsciente es todo lo que guarda información, todo lo que se almacena y que tú de manera mental almacenas, y en la noche va haciendo tu mente y tu cerebro un orden, como si estuvieras tú en una biblioteca y tu cerebro empieza a ordenar toda la información en una biblioteca mental. Eso es el consciente y el inconsciente. Y el subconsciente es la etapa profunda del cerebro, donde nuestros dos conceptos están girando entre sí para poder hilar o comprender las herramientas del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, no te confundas, no es ni Illuminati ni tiene que ver con el proceso del misticismo, ¿ok? La mente reptiliana existe y es la parte en la que nuestro cerebro almacena y conecta el consciente, inconsciente y subconsciente para que nosotros estemos alerta en cualquier momento en particular. En este caso yo te puedo poner un ejemplo rapidísimo. Si tú y yo estuviéramos ahorita platicando en nuestra sesión presencial y iniciar un sismo, tu mente reptiliana empezaría a enviar una alerta y a producir el estado de conexión entre el consciente, inconsciente y subconsciente para que pueda reaccionar a cualquier evento en particular que te ponga en peligro. Entonces, eso es nuestra mente reptiliana. Ya te expliqué estos estados de la mente, que son importantes que tú los conozcas de manera rápida, para poder entender este axioma del 70% de lenguaje no verbal y el 30% del lenguaje verbal. Que esto nos permite, y a ti y a mí, poder identificar cualquier parte de nuestra realidad o de nuestro cerebro y cómo reacciona ante nuestra realidad onírica y ante nuestra realidad presente, a nuestra realidad en el día a día. Entonces, bien, tú ya conoces estos conceptos, ya te los estoy platicando en este momento. Vámonos al lenguaje verbal y no verbal. En este axioma y en este subtema de nuestro axioma de la comunicación, recuerda que nosotros tenemos esta capacidad de poder comunicar de manera verbal, poder decir, explicar y hacer del conocimiento público lo que sentimos y nuestras emociones. Pero en el ámbito no verbal, nuestra mente está comunicándose y a esto se le llama introspección. La introspección es la comunicación. Intro significa dentro. Es la manera y la forma en la que nuestra cerebro está en comunicación con nosotros mismos. Eso es la introspección. Entonces nosotros en la comunicación no verbal llevamos un proceso de comunicación que nos va definiendo cuáles son los pensamientos idóneos
para nosotros poder defendernos de alguna situación en particular, sea positiva o negativa, porque recuerda que nuestro cerebro está condicionado a reaccionar a la realidad, a nuestra realidad. Por lo tanto, esta realidad se va haciendo más definida si nuestro proceso mental es más ágil, más fuerte y más definido. Esto quiere decir que si nuestra agilidad mental y nuestra condición de pensamientos es rápida, concisa y tú tienes mayor proceso de comunicación, nuestra mente va a estar mayor capacitada para poder reaccionar a cualquier situación a la que tú te enfrentes. Puedes tú desde estar vendiendo en algún local o incluso estar haciendo una actividad con mayor riesgo como algún deporte extremo, etcétera, etcétera. Son ejemplos que te quiero yo compartir para que tú condiciones a tu cerebro y a tu mente para que pueda reaccionar a estímulos de manera más fácil y más rápida, tu agilidad se vuelva más fácil y tu proceso mental reaccione de manera más progresiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos ahí el proceso de comunicación no verbal. ¿Qué sucede en este proceso de comunicación no verbal? Todo lo que está pasando en tu cerebro, todos los pensamientos que están creándose, envían mensajes, envían estímulos, envían energía, por lo tanto reacciona tu cuerpo, todo tu cuerpo a lo que estamos enviando. A estas reacciones se le llaman de 3 modos, que son, ponme mucha atención, es el proceso de microexpresión, mesoexpresión y macroexpresión. ¿Qué son las microexpresiones? Las microexpresiones son aquellas expresiones y los procesos mentales que están enviándose en tu cerebro y que generalmente no quieren ser percibidos, no quieren ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque son tan pequeños, tan reducidos, que producen automáticamente el envío de mensajes. Por ejemplo, microexpresiones es, por ejemplo, cuando tú llegas a estar nervioso y empieza de manera repentina a saltarte a lo mejor la parte de nuestro párpado. Y entonces el nervio está produciendo mucho estrés en nuestro cerebro y entonces empieza a enviar brinquitos en nuestro ojito. Eso es una microexpresión. La mesoexpresión es aquella que puede ser perceptible pero no puede ser entendible de manera directa y de manera rápida, como por ejemplo en este caso que pueda yo hacer una sonrisa y que esta sonrisa no tenga la diferenciación rápida de poder saber si fue una sonrisa honesta o si lo fue. Eso es una mesoexpresión. Y la macroexpresión es la gigante, la que nosotros podemos ver de manera muy sencilla, como por ejemplo el levantamiento de brazos cuando estamos comunicando, y que automáticamente las macroexpresiones la mayoría de la gente las puede percibir. ¿Por qué? Porque si sabes que yo estoy haciendo un ademán con mis manos de exploración e incluso de exaltación, todos lo saben, la mayoría de las personas lo conocen porque es muy fácil de comprender y es muy fácil de entender, porque nuestro cerebro está capacitado para entender las macroexpresiones, para poder comunicarnos de manera más fácil y que nuestro cerebro pueda entender lo que está pasando, ¿no? Lo que está comunicando. Las macroexpresiones son las más fáciles de comprender. Las microexpresiones no. Las microexpresiones se tienen que estudiar, tiene que haber un proceso de análisis, de evaluación, y generalmente se pueden estudiar de manera muy profunda, como son en el caso de psicología, ¿no? En el caso de imagología, etcétera, etcétera, que son procesos en los que se tiene que poner mucha atención, se le tiene que poner mucha pausa, mucho detenimiento para que puedas poner atención a todos estos procesos. Entonces, bien, ya te expliqué estos 3 procesos: macro, micro y meso expresiones, que están en nuestra parte interior y en nuestro 70% de comunicación. El otro 30%, bueno, es el que tú ya conoces, que es la parte verbal, la parte de comunicación, que es la parte que nuestro aparato fonético y nuestro aparato verbal puede expresar o puede externar, que son las palabras, la comunicación. Que ojo, no deja de tener poder, porque acuérdate que las palabras, la comunicación, las palabras son poder. Entonces cualquier palabra que tú puedas utilizar de manera muy concisa o de manera muy superflua tienen una directriz en el cerebro. Entonces recuerda, no es lo mismo decir, te lo voy a poner de esta manera muy fácil, decir en la mañana saludar a un vecino o una vecina y decir: hola, ¿cómo estás, vecina?
ajá, que es un saludo informal, que es un saludo casual, sin sentimientos, a decir, hola, ¿cómo estás, vecina? ¿Te ha ido bien en este día? Ya cambia. Tan solo una palabra cambió del estado informal al estado formal. Quiere decir que tú ya tienes una conexión emocional con esa persona, ya tienes un interés en conocer cómo le está yendo y quieres entablar una comunicación más profunda. Entonces, bien, ya te expliqué esta división entre estas partes de comunicación no verbal y comunicación verbal. Tú y yo lo vamos a ir profundizando conforme vaya avanzando nuestra clase y nuestra sesión de clase. Vamos a ir conociendo cada una de las microexpresiones, cómo son todas las partes de la fisonomía, de la comunicación manual, la comunicación torácica, la comunicación de tu tórax, de las piernas, de tus pies, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando nuestra temática y vayamos profundizando en el tema de la comunicación verbal y no verbal. Bien, hasta ahí es nuestro punto de el axioma de la imagen, el porcentaje, los procesos de comunicación micro, macro, meso, y de nuestra comunicación no verbal. Bien, vámonos con la ingeniería de la imagen pública. ¿Qué es una ingeniería? La ingeniería no es nada más ni nada menos que el concepto que tú conoces, que es la construcción de nuestra imagen pública. En este punto yo quiero que tú analices y te evalúes y te veas y te observes en el espejo a ti misma y a ti mismo y te veas, te observes. En este caso tú me estás viendo a mí y yo te estoy así simulando, voy a simular como si me estuviera viendo en el espejo y evaluar y observar y pensar cuál es la imagen pública que tú quieres darle a conocer a las personas. En este caso, tu cabello, la posición de tu cabello, quieres tener una imagen arreglada, una imagen desarreglada, que ahí quiero hacer un énfasis que nada es negativo. Si tú eliges en tu imagen pública tener una imagen de desaliño, está bien, siempre y cuando tú hayas elegido ese proceso de imagen. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de tu proceso laboral o de tu proceso familiar o de tu proceso institucional. Por ejemplo, si tú eliges el desaliño para una carrera de producción visual, en este caso, o diseño visual o diseño gráfico, es factible, porque en el diseño se puede, es ideal. Generalmente está conectado el desaliño con la creatividad. Exactamente. También va a depender mucho a las instituciones en las que tú te vayas a introducir o a incluir. No es lo mismo elegir la imagen pública para Google que elegir la imagen pública, por ejemplo, en el diseño para una empresa de farmacológicos, porque ahí sí te van a pedir un poquito más de arreglo personal. Entonces, bien, la ingeniería tú la vas a ir produciendo, vas a ir eligiendo qué arreglo personal va a tener tu cabello, el diseño de tu ceja, el diseño incluso de tu mentón. En este caso, si eres chica, vas a elegir el cabello la forma de tu cabello y sobre todo la ropa y la corporalidad. Todo eso lo vamos a ir viendo de manera muy específica y profunda alrededor y en las siguientes sesiones de nuestra clase. Esa es entonces